Hola Vogue, soy Cindy Kimberly y estoy de vuelta con Beauty Secrets y hoy vamos a hacer mi maquillaje tipo años 50, que es el maquillaje que me hago cuando quiero sentirme sexy. Voy a empezar con un poco de skincare y este es mi mayor secreto, por eso está casi vacío. Es el serum de Karen Bartov y la verdad no sé qué es, pero me va bien para todo, así que lo uso en todos lados. Uso muchísimo y me ha hecho un cambio total a la piel, que ahora tengo 2 granitos solo porque es ese tiempo del mes, pero si no, la verdad es que la piel me ha mejorado muchísimo. Protector solar, hay que usarlo siempre. Creo que es como que hay que usar 3 dedos. No sé, estos son como trucos de TikTok que me aprendo yo. Como soy medio indonesia, siempre creo que estoy protegida, aunque es una mentira que vivo yo. Siempre hay mucho drama de dónde soy. He visto todo tipo de mentiras online, sobre todo que soy alemana. Soy medio española, medio indonesia, nacida en Ámsterdam y 100% diva. Y siguiente voy a usar esta agua termal. Voy a usar unos eye patches, sobre todo porque son muy cute y hacen juego con mi pijama. Sé que los parches van así, pero me da igual. A mí me gusta ponérmelos así. Aunque ahora lo estoy viendo y no me gusta. Voy a probar a ponerlos como dice todo el mundo. Vale, a lo mejor lo pongo así. Yo soy de dormir 3 horas la noche o dormir 12 horas. Y soy una cosa o la otra. Y además siempre siento que tengo más energía cuando he dormido menos. Por ejemplo, hoy he dormido 12 horas y estoy un poco... Antes de maquillarme, me voy a poner un poco de esto de Summer Fridays, que tengo todos los sabores o olores y me gusta mucho. Ahora que ya ha pasado un ratito, me las voy a quitar y las voy a guardar para otra vez. Este es mi nuevo secreto que he encontrado en este último mes. Creo que es mi foundation favorita que he usado en la vida. Uso mis manos porque también me he dado cuenta que una vez dejé de usar brochas, me mejoró mucho la piel. Y me hago como puntitos por toda la cara. Me gusta maquillarme yo misma. Cada vez que me maquilla otra persona me siento como con mucha pena de que no he tenido la oportunidad de divertirme y hacerme algo yo misma. Y además tengo como ciertas cosas que a lo mejor la gente no ve, pero yo veo, por ejemplo, siento que mi labio es más grande en este lado que este, así que me delineo un poco por fuera en este lado. Y son cosas muy minúsculas que nadie nota, pero yo sí. Corrector. Siempre llevo como 1000 correctores porque tengo que mezclar los colores de los correctores hasta llegar a mi tono. Porque me pongo morena con mucha facilidad, así que siempre tengo que llevar muchos colores de corrector. Mezclo este, que es más clarito. Y todo lo hago en las manos. Parece que sea una niña pintando, pero es como me gusta. Este es más oscuro y los mezclo. Busco correctores con bastante cobertura porque siempre tengo como marquitos que necesito esconder y me pongo un poco de corrector en los ojos como base para cuando me haga la sombra. Me gusta sobre todo este corrector porque no cubre tanto, pero es muy modulable, así que si te esperas un rato y añades más, al final sí que puedes cubrir lo que quieras. Como conozco mi cara también, no tardo mucho. Si estoy haciendo un look bastante cargado, tardo unos 45 minutos y si no, tardo como 15-20 minutos, a lo mejor menos. Voy a peinarme las cejas, las pocas que tengo. Las cejas también es algo que abandono un poco cuando llevo flequillo, porque siento que no se ven muy bien. Y para las cejas uso un delineador de ojos líquido. No os asustéis, porque yo también me asusto al hacerlo. Está claro que uso esto bastante. Esta paleta es de Charlotte Tilbury, que la uso todos los días para todo. Voy a usar la más clarita, que claramente es la que uso siempre. Y me la voy a poner por todo el párpado. Más que nada como una base. Incluso para las clases de baile me maquillo. Que todo el mundo está como, ¿y hasta dónde se cree que va? Pero yo me creo que estoy en mi fantasía de estar en un vídeo de Lady Gaga o Madonna. Voy a usar este tono, un marrón bastante clarito,
La mejor técnica que he aprendido de difuminado es usar otras sombras para difuminarlo en vez de intentar difuminarlo durante mucho tiempo con un pincel. Diría que sería como mi maquillaje de año nuevo o para una cita, sobre todo me haría ese tipo de maquillaje. Voy a ponerme este highlighter de Fenty Beauty y me lo pongo por todo el párpado. Este es mi color favorito. Y cojo de este que es como un poquito más brillante. Mi novio me lleva a las mejores citas del mundo y siempre me sorprende con exactamente lo que me gusta. Por ejemplo, ir al teatro me gusta mucho, o ir a cenar, algo más chill también me gusta mucho. Soy bastante sencilla, mentira. No soy sencilla. Pero bueno, eso me digo a mí misma. Me voy a rizar las pestañas antes de hacerme el delineado porque me junto bastante al párpado y siempre se me quita. Así que voy a hacerlo antes. Vi un truco por TikTok de alguien que se lo calentaba con un mechero y se la rizaba y decía que le duraba más. En ese momento no pensé que iba a estar caliente. Entonces me hice así y me quemé todo el párpado. TikTok está haciendo que ya no use mi cerebro y voy en caída todos los días. Voy a hacer un liner muy pequeñito porque luego voy a añadir sombra y voy a hacer un difuminado. Creo que nunca me quedan iguales, pero tampoco tengo la forma de los ojos exactamente igual, así que creo que da igual. Además que me gusta más cuando los maquillajes no son completamente perfectos. Me gusta cuando hay detalles que se nota que una persona lo ha hecho. Lo más importante de este look es que siempre me hago un delineado por abajo. Y empiezo solo al final del ojo y me dibujo como unas pestañitas. Con el tono este negro me hago como un pequeño difuminado porque no quiero que quede como un liner muy fuerte. Ni siquiera me acuerdo de cuándo me hice este tipo de maquillaje por primera vez porque tendría a lo mejor 12 o 13 años. Me escondía y me maquillaba antes de irme al colegio. De hecho, todas las profes me echaban la bronca porque siempre iba con maquillaje. Cada vez que me hago este maquillaje también me pongo un delineador blanco y me extiendo un poco como donde acaba mi ojo, para hacer la ilusión de que tengo un ojo más largo. Volviendo al delineador, voy a hacerme el delineador como de aquí a aquí, pero muy sutil. Para pestañas voy a poner dos individuales al final, es lo que hacía Marilyn, y este look es muy inspirado por Marilyn. Y ahora máscara de pestañas. Este maquillaje es como estrella de Hollywood de los 50, pero también es como si fueras una muñequita. Me gusta intentar como juntar las pestañas para que queden como en una. Siempre me pongo abajo, me gusta hacer así y juntarlas. Colorete. Voy a mezclar este tono más marrón y este que es un poquito más rojito. Y siempre me hago el colorete dependiendo de qué tipo de labio me voy a poner. Si me hago un labio más rosa, me pongo un colorete más rosa. Y si me hago un labio más rojo, me hago el colorete más rojo. Me lo pongo muy cerca del ojo. Y sé que hay como una moda muy grande de ponértelo por aquí, pero a mí me gusta que me quede como si me ha dado el sol. Cada vez que estoy bailando es cuando más guapa y más sexy y más yo misma me siento. Obviamente en mi proyecto musical quiero hacer varios vídeos bailando, sobre todo porque creo que para mí son como dos cosas que se unen. No sería yo misma sin ninguna de las otras. Mi música es bastante sexy, es muy divertida, es bastante diversa. Hay muchas cosas que estoy haciendo porque tengo muchas inspiraciones. Es un reflejo de cómo soy yo, que tengo muchos gustos diferentes y se unen todos en una misma cosa. Voy a seguir con el polvo compacto porque el bronzer que uso es en polvo. Siento que los polvos hacen que me disimule mucho la textura de la piel y siento que es como un filtro en la vida real. A continuación voy a usar polvos bronceadores y no voy a usar muchos, sobre todo cuando llevo un labio bastante rojo no me gusta usar mucho bronceador. Me lo aplico donde acaba el ojo hasta el pómulo y luego me pongo un poquito aquí debajo de la nariz.
Mi truco de siempre es hacerme las pecas. Normalmente me haría una aquí, pero como tengo un granito aquí, creo que va a quedar muy dramático si me hago una peca ahí. Lo hago con marrón porque es un marrón bastante oscuro y si no, negro creo que a lo mejor puede quedar muy fuerte. Voy a empezar con los labios, que es mi parte favorita, con este tono rojo que es Lip Cheat de Charlotte Tilbury. No tiene que ser perfecto porque voy a difuminarlo. Dejo caer la punta como en el contorno del labio, justo como fuera del borde de donde está mi labio. Y seguido voy a mezclarlo con este, un poco más afuera, que es más oscurito. Me gusta tener varios tonos, sobre todo cuando hago labios rojos. Otro secreto que tengo es usar una sombra como delineador. Voy a mezclar estas dos sombras para hacer un tono un poco más marrón. Al ser polvo, lo sella. Mi novio siempre acaba con labios rojos. De hecho, tengo un álbum entero en el móvil que es solo como él con pintalabios, solo de que yo le he besado y se le han quedado todos los labios rojos. Y sobre todo siempre me he hecho como productos que te hacen los labios más grandes, entonces te queman un poco y siempre está como en plan, ¿qué es esto que llevas en los labios? Este es el mejor producto que he usado de labios. Es como un aceite. También tiene efecto de plumping que te hace los labios más grandes. De hecho, es este el que llevo, que mi novio se queja siempre. Voy a usar el mismo highlighter que he usado en mis ojos, que es Fenty Beauty. ¡Wow! Me gusta echarme un poco en la barbilla y aquí y solo aquí. No soy fan de echarme highlighter por toda la nariz. Lo último, el setting spray. Uso este. Siempre llevo el pequeñito porque siempre estoy viajando. Y también me ayuda cada vez que me pongo polvos a darme un tono un poco que parezca un poco más piel. Me echo bastante porque quiero que me dure todo el día. Y también porque me gusta mucho cómo huele. Ahora me siento muy diva. Este es mi look. Espero que os haya gustado y muchas gracias, Vogue.